Todos esos cables que ves a tu alrededor, desde viejos cargadores hasta rollos industriales, tienen una historia. Fueron parte de la vida, condujeron electricidad, transmitieron señales, mantuvieron la luz en las casas y a las ciudades en ritmo. Pero el tiempo pasa, las cosas se rompen, los sistemas se actualizan y los cables se convierten en basura. Pero es justo aquí donde comienza su segunda vida. Los cables se recogen de todas partes, de casas particulares, oficinas, fábricas, obras de construcción e incluso de coches viejos. Imagina una enorme red logística, camiones, contenedores, almacenes. Es como una caza del tesoro, solo que los tesoros son metal y plástico, entrelazados en rollos y mazos. El primer paso es la recepción en la planta. Aquí, los cables pasan por las manos de trabajadores experimentados que no solo clasifican. Son como arqueólogos que desentierran el tiempo y las historias ocultas en cada filamento. Separan los cables de oro, es decir, los que contienen el mayor porcentaje de cobre, de aquellos con más plástico o aluminio. Cada tipo de cable tiene sus particularidades y cada centímetro es valioso. Este proceso es muy importante, ya que de la clasificación correcta depende la calidad del producto final. Si se mezclan diferentes tipos de metales o recubrimientos, se complicarán las siguientes etapas del procesamiento y el cobre será menos puro. Los trabajadores en esta etapa usan diferentes herramientas, tijeras, alicates, máquinas especiales para pelar el aislamiento. Todo se hace rápido, pero con atención. Cada rollo se desenreda, se divide en fracciones. Cables sin cubierta, cables con plástico, gruesos y delgados, con cobre y aluminio. Es importante preservar la integridad del cobre, ya que es la principal riqueza. Incluso el olor de la nave, una mezcla de plástico viejo, metal y rollos recién abiertos, parece sugerir que aquí está comenzando algo nuevo. Es el olor a oportunidades y renacimiento. Y aunque esta etapa parece simple logística, en realidad se asemeja a un gran juego, un rompecabezas donde cada detalle importa. De cuán bien y cuidadosamente se clasifiquen los cables depende no solo el proceso de producción posterior, sino también la eficiencia ecológica. Cuanto mejor sea la clasificación, menos residuos habrá y más puro será el cobre al final. Los rollos están desarmados, los cables desenredados, pero la verdadera magia aún está por llegar. Lo que hace poco eran kilómetros de cables, ahora se prepara para pasar por el corazón de la fábrica. Lo llaman de diferentes maneras: trituradora, shredder, el dragón con cuchillas. Pero la esencia es la misma, esta bestia lo muele todo. En una enorme tolva se introducen fragmentos de cables. Dentro hay rodillos con dientes afilados como cuchillas. No cortan, mastican. Cobre, aluminio, plástico. Todo cruje, rechina, se desintegra en pedazos. No es solo ruido. Es el ritmo del corazón industrial, que late con la frecuencia de un metal recién nacido. Los cables triturados caen en una máquina donde actúan leyes físicas que hasta Newton envidiaría. Fuerzas centrífugas, vibraciones, corrientes de aire, imanes. El plástico es ligero. Se lo lleva la corriente. El cobre es pesado. Cae en otro compartimento. Incluso los trozos pequeños se clasifican con una precisión increíble. Aquí, cobre puro. Allá, pintado. Más allá, latón o aluminio. El polvo vuela, las máquinas rugen, los operadores vigilan atentamente los indicadores en las pantallas. A veces, en el aire flota un olor a metal caliente, ozono y plástico, mezclado con polvo y grasa de los mecanismos. No es el lugar más romántico, pero aquí nace un nuevo cobre, puro, listo para ser recocido, fundido o trefilado.
Y como en los viejos cuentos de alquimistas que convertían la suciedad en oro, aquí también hay sus fórmulas. Solo que en lugar de un elixir, hay sistemas de pesaje, calibración, limpieza. Porque en el mundo moderno, la magia es tecnología bien ajustada. Las fracciones trituradas, ya limpias de plástico, decoloradas y clasificadas, se cargan en el horno. Es el cráter industrial de un volcán, donde la temperatura ha superado los 1100 grados Celsius. Eso es más que en la lava de algunos volcanes. El metal comienza a fundirse, emitiendo un característico crepitar, como si un titán despertara en silencio. En el horno se añaden gradualmente fundentes, sustancias especiales que aglutinan las impurezas dañinas, óxidos, suciedad, restos de aislamiento. Flotan en la superficie en forma de una costra oscura de escoria. Se recoge a mano, con largas palas, en un calor que se siente incluso a través del traje protector. Es uno de los trabajos más peligrosos de la fábrica, pero también uno de los más grandiosos. Aquí la gente ve literalmente cómo el viejo cobre se purifica, cómo los fragmentos oxidados se convierten en un lago incandescente, casi solar. Aquí hasta el sonido es diferente, denso, bajo, un poco amenazante. Parece decir, soy cobre, y estoy de vuelta. Después de la purificación, el metal fundido se vierte en moldes. Pueden ser grandes lingotes de cobre de unos 40 kilogramos o largas barras cilíndricas para el laminado posterior. En el aire queda un olor a quemado y a metal que perdura en la nariz. Pero junto a él, una sensación de algo majestuoso. Cuando los lingotes calientes se han solidificado, el cobre aún no sabe en qué se convertirá. Su futuro está en manos de ingenieros, laminadores, trefiladores. Este es el último acto. La transformación en un nuevo producto, listo para volver a llevar corriente, luz, comunicación. Los lingotes se transportan a la nave de laminado. Allí se calientan y se pasan por rodillos gigantes, como si se estuviera aplanando una masa incandescente, cada vez más delgado, cada vez más liso. Así se forma una cinta de cobre o una varilla para alambre, larga y caliente, como el amanecer en el desierto. Luego, el trefilado. Es cuando el cobre se estira a través de una serie de orificios cada vez más estrechos y se alarga, se adelgaza, pero no se rompe. En cada orificio, una nueva precisión, un nuevo micrón. Decenas de veces se estira, se lubrica, se enfría. Todo esto para que finalmente nazca un alambre delgado, flexible y brillante. Ya se puede enrollar en bobinas, procesar, esmaltar o volver a alear con otros metales para nuevas tareas. A veces se le aplica aislamiento y entonces acabará en las paredes de las casas. Una casa residencial promedio necesita unos 200 kilogramos de cobre. Otras veces, en el bobinado del motor de un coche eléctrico. Y a veces, en las delicadas bobinas de unos auriculares que transmitirán música de corazón a corazón. Cada minuto, en el planeta, se reciclan más de 17 toneladas de chatarra de cobre. El cobre se puede reciclar casi indefinidamente, sin perder calidad. Esto lo convierte en el metal ideal para una economía circular. Vives, trabajas, te fundes, vives de nuevo. Cada año, en el mundo, se extraen más de 3 millones de toneladas de níquel. Un metal sin el cual sería imposible imaginar la industria moderna. Pero, ¿sabían que este metal brillante comienza su viaje en las entrañas de la Tierra? En enormes canteras, del tamaño de estadios de fútbol, gigantescas excavadoras, con palas de 20 toneladas, extraen el mineral que se convierte en la base de la industria del níquel.
Y bajo tierra, en profundas minas, máquinas perforadoras especiales crean túneles, por los que cada día se elevan miles de toneladas de materia prima. Esto no es solo minería, es una verdadera operación industrial. ¿Quieren ver cómo, a partir de esta materia prima, se crea níquel puro y brillante? Quédense con nosotros. Se sorprenderán con la escala y las tecnologías de este proceso. Todo comienza con la extracción del mineral. El níquel se encuentra en dos tipos principales de menas: las sulfurosas, que son las más concentradas, y las lateríticas, que son menos ricas en metal. La extracción se realiza tanto por métodos subterráneos como en canteras a cielo abierto, dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el mineral. Decenas de excavadoras gigantes, camiones volquete y equipos de perforación trabajan en la cantera, que por su tamaño puede compararse con un estadio o incluso con un barrio entero. Enormes excavadoras, con palas que pueden cargar 20 o incluso 40 toneladas de roca de una vez. Muerden rítmicamente la tierra, levantando gigantescos trozos de mineral a la superficie. Camiones volquete, tan altos como un edificio de 2 pisos, circulan sin cesar entre la cantera y la planta de procesamiento, transportando cada uno 200 o 300 toneladas de carga. Todo esto va acompañado del estruendo de los motores, nubes de polvo y el brillo del metal bajo el sol. ¡Impresionante! Bajo tierra, en las minas, las máquinas perforadoras crean túneles, y transportadores especiales llevan el mineral a la superficie. Cada día se extraen aquí miles de toneladas de roca. Y este flujo continuo de materia prima se asemeja a una arteria gigante que alimenta la industria moderna. El mineral extraído se transporta a la planta de procesamiento, donde le espera la primera etapa: la trituración. Primero, el mineral pasa por las trituradoras, que son grandes máquinas con potentes ejes giratorios o martillos que rompen la roca en trozos del tamaño de un puño o más pequeños. Un fuerte estruendo y vibraciones llenan la sala, y el polvo se eleva en el aire como una nube. Luego, estos trozos llegan a los molinos, largos tambores cilíndricos que giran lentamente. Dentro de ellos hay pesadas bolas de piedra o barras que, al girar, trituran el mineral aún más fino, hasta el tamaño de granos de arena o incluso polvo. Este proceso se llama molienda. Todo el tiempo, dentro de los tambores, hay una fricción y golpes continuos que rompen la dura roca en pequeñas partículas, liberando los valiosos minerales de níquel de la roca estéril. Este polvo luego pasa por un tamiz, que separa las partículas demasiado grandes y las devuelve al molino para una trituración adicional. Así, los metalúrgicos obtienen un material homogéneo, listo para las siguientes etapas de enriquecimiento. Cuando el 90% del mineral se ha triturado a menos de 44 milésimas de milímetro, se mezcla con agua y reactivos especiales en grandes máquinas de flotación, tambores o celdas, con un volumen de varios cientos a miles de litros. A esta pulpa se le inyecta aire, que forma millones de pequeñas burbujas. Estas burbujas se adhieren a las partículas hidrofóbicas de los minerales, por ejemplo, sulfuros de cobre y níquel, y las elevan a la superficie. El proceso de flotación dura de 15 a 25 minutos en cada etapa. Y la cantidad de ciclos y el volumen de los productos en circulación se optimizan para la máxima extracción de metales. Generalmente, la flotación consta de varias etapas: flotación primaria, flotación intermedia y flotación selectiva para separar los concentrados de cobre y níquel. Después de la flotación, se obtiene un concentrado en el que el contenido de cobre y níquel aumenta significativamente hasta un 10 o 20% o más
mientras que en el mineral original era solo de unos pocos puntos porcentuales. Los residuos de la flotación, llamados colas, contienen principalmente roca estéril y una cantidad mínima de metales. El volumen de las instalaciones de flotación y la velocidad de alimentación de la pulpa pueden alcanzar cientos de metros cúbicos por hora. Gracias a la flotación, se extrae más del 85% del cobre y níquel del mineral, lo que convierte a este método en uno de los más eficientes en el enriquecimiento. Enormes hornos arden con un fuego naranja rojizo brillante, como si el corazón de la planta metalúrgica latiera al ritmo del metal incandescente. La temperatura aquí alcanza los increíbles 1550 grados Celsius. Eso es más que en la lava volcánica más caliente. En estos hornos, el concentrado de níquel enriquecido se calcina para eliminar el azufre y otras impurezas no deseadas. El fuego y el calor parecen purificar el metal, expulsando todo lo superfluo. Después de la calcinación, llega el momento de la fusión. El concentrado entra en hornos especiales, donde la temperatura se mantiene tan alta que el metal literalmente se convierte en lava líquida. Allí se añaden fundentes, por ejemplo, sílice, que ayudan a separar la escoria, una sustancia ligera y porosa que flota en la superficie. Esta escoria, como una nube, cubre el metal fundido, protegiéndolo de la oxidación. Y debajo, bajo esta nube, se forma la mata, una mezcla fundida de níquel, hierro, cobre y azufre, que brilla con una luz roja intensa. Los movimientos del metal en el horno se asemejan a una danza lenta de olas de fuego. La conversión es una de las etapas más importantes e impresionantes en la producción de níquel, donde el metal fundido pasa por una verdadera tormenta purificadora. Un recipiente metálico gigante, el convertidor, con un volumen de varias decenas de metros cúbicos, está lleno de mata fundida, una mezcla de níquel, hierro, cobre, azufre y otras impurezas. La temperatura aquí supera los 1500 grados Celsius y el metal literalmente arde con una luz roja brillante. En este metal fundido, a través de boquillas especiales, se comienza a soplar oxígeno o aire a alta presión. Este proceso se puede imaginar como una tormenta en un mar de metal fundido. Bajo la influencia del oxígeno, comienzan reacciones químicas. El azufre se oxida y se convierte en dióxido de azufre, que se elimina del horno. Y el hierro se oxida y pasa a la escoria, una sustancia ligera y porosa que flota en la superficie. Esta escoria, formada por hierro oxidado, azufre y otras impurezas, se acumula en la parte superior y se retira periódicamente, dejando debajo un metal cada vez más puro. Las lenguas de fuego y las chispas que salen del convertidor durante el soplado crean un espectáculo impresionante, que recuerda a una verdadera erupción volcánica. Toda la nave se llena de un zumbido y un estruendo constantes. El proceso de conversión dura desde unos pocos minutos hasta media hora, dependiendo del volumen y la composición del metal fundido. Es importante controlar con precisión el tiempo y la intensidad del soplado para no perder el valioso níquel y obtener un producto lo más puro posible. Al finalizar la conversión, el metal tiene un contenido de níquel de alrededor del 70%, lo que significa que ya está casi listo para la refinación posterior. La refinación del níquel se realiza más a menudo mediante electrólisis. En baños especiales, con sales metálicas fundidas, se colocan ánodos de níquel semipurificado. Y como cátodos, sirven placas metálicas puras. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el níquel del ánodo se disuelve en forma de iones, y luego se deposita en el cátodo como un precipitado metálico puro. Este proceso ocurre a una temperatura de unos 70 grados Celsius y altas densidades de corriente, lo que asegura un depósito catódico denso y homogéneo.
El consumo de energía es de aproximadamente 0,3 kWh por kilogramo de metal. Pura eficiencia. Cada año, en el mundo, se producen más de 60 millones de toneladas de aluminio. Un metal sin el cual serían imposibles los aviones, los smartphones e incluso los cohetes espaciales. Pero, ¿sabías que para obtener solo una tonelada de aluminio se necesita gastar más electricidad de la que consume una casa en todo un año? Desde hornos al rojo vivo hasta baños eléctricos con metal líquido. La producción de aluminio parece más ciencia ficción que industria. ¿Listo para sumergirte en este mundo de energía, fuerza y precisión? Entonces vamos. La producción de aluminio comienza con la extracción de bauxita, que es el mineral de aluminio más común en la naturaleza. La bauxita generalmente contiene una mezcla de hidróxidos de aluminio junto con óxidos de hierro, sílice y otras impurezas, para extraer el aluminio de ella. Primero hay que convertir la bauxita en alúmina, y para eso se usa el proceso Bayer. El proceso Bayer empieza triturando la bauxita hasta convertirla en un polvo fino. Luego, el mineral triturado se mezcla con una solución caliente de hidróxido de sodio, a una temperatura de unos 200 grados Celsius. En estas condiciones, los óxidos de aluminio de la bauxita se disuelven, formando aluminato de sodio, mientras que las impurezas no deseadas quedan como un sedimento insoluble, el llamado lodo rojo. Después, la solución obtenida se enfría, y el hidróxido de aluminio empieza a cristalizar. Estos cristales se filtran y se lavan, y después se calientan a altas temperaturas, cerca de 1000 grados Celsius, en hornos especiales para eliminar el agua. Como resultado, queda alúmina pura, un polvo blanco que es la materia prima principal para la electrólisis posterior y la obtención de aluminio metálico. La electrólisis es el proceso clave en la producción de aluminio, que transforma la alúmina en aluminio metálico. Este proceso ocurre en celdas electrolíticas especiales, llenas de criolita fundida, que sirve como disolvente para la alúmina. La criolita reduce la temperatura de fusión de la alúmina desde más de 2000 grados Celsius hasta aproximadamente 950 grados Celsius, lo que hace el proceso más eficiente energéticamente. ¡Un gran truco! La alúmina se añade a la criolita fundida en la celda, donde se disuelve. Luego se pasa una potente corriente eléctrica a través de esta mezcla fundida. La electrólisis descompone las moléculas en sus componentes, aluminio y oxígeno. Los átomos de aluminio, cargados positivamente, son atraídos hacia el cátodo, el electrodo negativo, que está en el fondo de la celda. Allí se depositan en forma de metal líquido puro. Mientras tanto, los átomos de oxígeno son atraídos hacia el ánodo, el electrodo positivo, hecho de carbono. En el ánodo, el oxígeno reacciona con el carbono, formando dióxido de carbono, que se libera a la atmósfera. Esta etapa requiere enormes cantidades de electricidad para producir una tonelada de aluminio. Normalmente se gastan unos 15 megavatios hora. Es una locura. Por eso, la electrólisis es uno de los procesos industriales que más energía consumen en el mundo. El aluminio líquido, obtenido en el cátodo, se recoge y se transporta para su posterior fundición o procesamiento. Es precisamente este proceso el que permite obtener un metal de alta calidad, utilizado en la fabricación de automóviles, aviación, construcción y otras industrias.
El aluminio obtenido por electrólisis contiene impurezas, como hierro, silicio y otros elementos que pueden afectar sus propiedades y limitar sus usos. Para evitar esto, el aluminio pasa por varias etapas de purificación. La primera etapa es la eliminación mecánica de inclusiones grandes. El aluminio fundido se pasa por filtros especiales que retienen las impurezas sólidas. Luego, se purifica en hornos de reacción, añadiendo reactivos químicos especiales que se unen a las impurezas restantes. Estos reactivos reaccionan químicamente con las impurezas, formando una escoria ligera que flota en la superficie del metal fundido y que luego se retira. La segunda etapa es la desgasificación. En el aluminio fundido pueden quedar gases, como hidrógeno, que crean porosidad y afectan negativamente la estructura del metal. Para eliminar los gases, se burbujean gases inertes, como el argón, a través del metal, o se aplica vacío al metal fundido. Este proceso asegura una estructura homogénea y aumenta la resistencia del material. La última etapa es el tratamiento electromagnético. El aluminio fundido se somete a la influencia de un campo magnético, que ayuda a distribuir uniformemente las partículas y mejora la calidad del metal. El aluminio resultante tiene una alta pureza, generalmente superior al 99%, lo que lo hace apto para las aplicaciones más exigentes, como la construcción aeronáutica o la fabricación de productos electrónicos. Casi perfecto. Antes de la fundición, el aluminio se limpia de impurezas y contaminantes para asegurar la máxima calidad del producto final. El metal se carga en un horno, donde se calienta gradualmente hasta alcanzar el estado líquido. Es importante que el calentamiento sea uniforme, ya que esto asegura la homogeneidad del metal y previene la formación de capas de óxido en la superficie. La temperatura de fusión de este metal es de 660 grados Celsius. Para esto, se suelen usar hornos de inducción o de gas, dependiendo de las necesidades y la escala de producción. Durante la fusión, se presta especial atención a la seguridad. El aluminio reacciona activamente con el oxígeno, formando una capa de óxido que puede afectar sus propiedades. Por eso, para proteger el metal fundido de la interacción con la atmósfera, a menudo se usan gases inertes, como el argón, que crean una atmósfera protectora especial en la cámara de fusión. Esto permite minimizar las pérdidas de metal y mejorar su calidad. Una vez que el aluminio alcanza el estado completamente líquido, se mantiene así hasta el momento en que se pueda usar para la fundición u otros procesos tecnológicos. El metal fundido se vierte en moldes para crear lingotes, que se utilizan para procesamientos posteriores, como la extrusión, la laminación o la fabricación de piezas fundidas. La formación es la etapa en la que el aluminio fundido adquiere su forma futura al verterse en moldes especialmente preparados. El tipo de molde depende del producto que se esté creando y puede ser de arena, metálico, coquilla o de grafito, cada uno con sus ventajas y particularidades. Los moldes de arena se usan más a menudo para fabricar piezas grandes y complejas o para lotes de producción pequeños. La arena se mezcla con aglutinantes, creando un molde capaz de soportar las altas temperaturas del metal fundido. Las piezas fundidas tienen una superficie rugosa, que luego puede necesitar un acabado adicional. Los moldes metálicos, o coquillas, se fabrican con metales como acero o hierro fundido, y se utilizan para producir grandes cantidades de piezas idénticas. Los moldes metálicos aseguran una alta precisión y una superficie lisa en el producto terminado. Son ideales para fabricar piezas que se usan en la industria automotriz o aeroespacial. Los moldes de grafito se emplean para fabricar productos que requieren una precisión especial o geometrías complejas. Por ejemplo, en la industria electrónica,
o en la producción de componentes especiales. El grafito tiene baja conductividad térmica, lo que permite controlar la velocidad de enfriamiento del metal. Imagínate esto, una lámina de acero gigante, del tamaño de una habitación, que se transforma en una pieza perfecta, doblada, precisa, como si la hubiera hecho un robot. Y todo gracias a una máquina que, literalmente, doblega el metal para darle la forma que necesitas. Las prensas plegadoras. Créeme, no son solo herramientas, son pura magia de la ingeniería. Es aquí donde empieza la vida de las estructuras para edificios, las carrocerías de los autos e incluso piezas de tus videojuegos favoritos. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué formas se pueden crear a partir de una sola pieza de metal? ¿Y por qué doblar metal es más un arte que un simple proceso? Vamos a descubrirlo. Una prensa plegadora. Piénsalo como un gran Lego para metal. Imagina una lámina plana que necesitas doblar de una forma específica. Bueno, la máquina toma esa lámina y la dobla usando herramientas especiales para conseguir justo el ángulo o la forma deseada. Pero antes que nada, hay que revisar si la lámina de metal sirve para la pieza que queremos. Esto significa checar las medidas y buscar defectos, como grietas o fisuras. Luego, la lámina se limpia bien, quitando la suciedad y el óxido con un cepillo de metal o una lija. Esto es clave para que el marcado quede nítido y para el procesamiento posterior. Después, se marca la lámina usando herramientas especiales como reglas, escuadras y puntas de trazar. El marcado incluye dibujar líneas de eje y de contorno, y también señalar los centros para los futuros agujeros de la pieza. Para que el marcado se vea claro y no se borre durante el trabajo, la superficie del metal se cubre con una pintura especial. Se puede usar tiza seca, una solución de tiza con pegamento o una solución de sulfato de cobre. Una vez hecho el marcado, se verifica todo comparándolo con el plano de la pieza. En las grandes fábricas es común usar sistemas automáticos para levantar y colocar las láminas de metal en la máquina. Estos sistemas pueden ser líneas transportadoras y brazos robóticos que posicionan la lámina con precisión sobre la matriz inferior de la prensa. En talleres más pequeños, o cuando se hacen pocas piezas, las láminas se pueden colocar a mano. Los trabajadores, con sus trajes y guantes de protección, levantan las láminas usando herramientas especiales o equipo de elevación y las ponen en la máquina. Las láminas de metal pueden tener tamaños muy variados, desde pequeñas, que se levantan fácil a mano, hasta enormes, que necesitan equipo de elevación especial. En la industria pesada, puedes ver láminas de hasta 10 metros de largo y hasta 3 metros de ancho. ¡Imagínate! Luego, se eligen las herramientas correctas. El punzón para la parte de arriba y la matriz para la de abajo. Estas definen exactamente cómo se doblará el metal. Durante el proceso de plegado, la prensa presiona la lámina con el punzón y esta se dobla dentro de la matriz, creando la forma necesaria. Este proceso permite hacer diferentes formas y ángulos dependiendo del tipo de punzón y matriz que se usen. El método más común es el plegado en Umbeza. Se usa para crear ángulos de distintas magnitudes. Esta forma se ve por todos lados, en la fabricación de elementos para construcción, carcasas de máquinas y equipos, marcos y un largo etcétera.
La forma de U. Pues se usa para crear canales en forma de U, de acero y otros metales. Es perfecta para hacer perfiles y canales metálicos. El método de plegado de radio se aplica para hacer piezas cilíndricas o cónicas. Estas formas se usan en la producción de tubos, cilindros y otras estructuras con volumen. Una variante del plegado poligonal que se usa para obtener formas complejas es la forma de canal o tipo U cuadrada. Doblar láminas de metal permite crear muchas formas y ángulos. Pero hacer una forma espiral es un proceso más complicado. Las formas espirales generalmente se hacen con métodos y equipos especiales, como las máquinas roladoras. Estas máquinas se usan para fabricar superficies cilíndricas, cónicas y otras con volumen. Permiten crear formas espirales haciendo pasar el metal secuencialmente a través de rodillos, que van dándole la forma deseada poco a poco. Estas roladoras se usan mucho en la producción de tubos, cilindros y otras estructuras metálicas que necesitan esa forma en espiral. Mientras trabajan las máquinas roladoras, puedes ver cómo las láminas de metal pasan entre los rodillos, adquiriendo gradualmente esa forma espiral característica. La forma espiral se usa en un montón de industrias y en la vida diaria. Tiene alta resistencia, excelente conductividad y es resistente a la corrosión y a la fatiga. Resortes, conectores, intercambiadores de calor, aparatos eléctricos y electrónicos, la industria del petróleo y gas, el procesamiento químico, instrumentos médicos. En todo esto se usan productos con forma espiral. Por ejemplo, en los tubos espirales de cobre berilio. La forma espiral se usa en un 50% de los casos por su alta conductividad y resistencia. Los cables espirales se usan en más del 70% de los sistemas de automatización industrial, gracias a su flexibilidad y resistencia al desgaste mecánico. ¡Increíble! Los resortes espirales están en más del 30% de los accionamientos mecánicos por su capacidad de ofrecer diferentes fuerzas de resorte. Los tubos espirales tienen varias ventajas en la industria del petróleo y gas. Pueden adaptarse fácilmente a cambios de altura y dirección durante el transporte de petróleo y gas. Esto es súper importante al construir oleoductos o gasoductos en terrenos geológicamente complicados. Además, los tubos espirales tienen una costura en espiral que facilita su instalación. Esto permite reducir el tiempo de montaje, comparado con los tubos tradicionales de costura recta. Los tubos espirales también se usan en la tecnología de limpieza de pozos después de la fracturación hidráulica, o fracking. Se inyecta nitrógeno a través de estos tubos para lavar el propant, la arena especial de las fracturas, lo que aumenta los intervalos de mantenimiento y reduce el tiempo para que el pozo vuelva a producir. Muy eficiente. Las formas metálicas se pueden fabricar con distintos materiales, como acero, aluminio o cobre. La elección del material depende de lo que se necesite para el producto final y de si se puede reutilizar o reciclar después. Los métodos de producción tradicionales pueden consumir mucha energía y recursos, lo que puede afectar negativamente al medio ambiente. Sin embargo, las tecnologías modernas, como usar fuentes de energía renovables y optimizar los procesos de producción, pueden reducir muchísimo ese impacto. Las formas metálicas pueden reciclarse y reutilizarse, lo que disminuye la cantidad de residuos y la necesidad de usar materiales vírgenes.
Esto es especialmente importante para los productos de acero y aluminio. Para proteger las estructuras metálicas de la corrosión, a menudo se usan pinturas en polvo. Estas son más ecológicas comparadas con las pinturas líquidas tradicionales, porque no contienen solventes orgánicos ni sustancias dañinas. ¡Un punto a favor del planeta! Cambiar a energía solar, eólica o hidráulica puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70 o hasta 90%, comparado con las fuentes de energía tradicionales. Mejorar los procesos tecnológicos y la automatización puede disminuir el consumo de energía en un 20 o 30%, y reducir la cantidad de residuos en un 25%. Y la reutilización de las formas metálicas reduce la cantidad de residuos en un 50 o incluso 70%. Así que, como ves, hay maneras de hacerlo mejor. Dentro de cada batidor viejo hay una verdadera bomba tóxica: plomo, cadmio, retardantes de llama bromados. Estas sustancias pueden contaminar 1000 litros de agua si simplemente tiramos el aparato a la basura. Pero en una planta en los Estados Unidos vi algo diferente. Aquí desmantelan los batidores pieza por pieza, extraen el cobre, funden el aluminio, filtran las toxinas e incluso le dan nueva vida al plástico. Lo que vi es impresionante. Ahora descubrirás cómo de un montón de basura nace el futuro. Los batidores son más que solo una carcasa de plástico y cuchillas. Dentro de ellos hay cobre, aluminio, componentes electrónicos e incluso materiales peligrosos que no se deben simplemente tirar a la basura. Por ejemplo, el cadmio y el plomo en las conexiones soldadas de la placa electrónica. Son tóxicos y pueden contaminar el suelo y el agua. Algunos modelos también tienen otras sustancias nocivas. Pero, ¿cómo se reciclan? El plomo no solo está en los batidores, sino en el 60% de las placas electrónicas de otros aparatos domésticos. Y 1 gramo de plomo puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Durante el reciclaje, estas placas pasan por un proceso de recuperación de metales. El plomo se funde y se reutiliza en la industria. El plástico de la carcasa puede contener retardantes de llama bromados. Protegen el aparato contra incendios, pero se acumulan en los organismos vivos. Durante el reciclaje, el plástico se limpia y se tritura. Si el nivel de contaminación es demasiado alto, el material se destruye en hornos especiales a una temperatura de 1500 grados. El aislamiento de los cables, al quemarse, libera dioxinas, que son algunos de los tóxicos más peligrosos. Para minimizar las emisiones nocivas, los cables se queman en instalaciones cerradas con un sistema de filtración que captura las sustancias tóxicas. Cada año, solo alrededor del 20% de los recubrimientos plásticos de los cables se reciclan. Un batidor contiene entre 50 y 150 gramos de cobre. No es tóxico, pero un mal reciclaje puede llevar a la pérdida de este valioso recurso. El cobre pasa por un proceso de fusión, lo que ahorra alrededor del 85% de la energía comparado con la extracción de cobre nuevo. En la planta de reciclaje llegan cientos de batidores viejos. Grandes contenedores los vacían lentamente sobre la cinta transportadora. ¿Escuchas ese sonido? El ruido sordo y el tintineo de vidrio, plástico, metal.
Los trabajadores inspeccionan rápidamente los dispositivos para separar aquellos que contienen baterías o componentes especialmente tóxicos y comienzan a desmantelar los aparatos viejos. Primero, el cable de alimentación. Lo cortan con una herramienta especial y el alambre de cobre se va al reciclaje. ¿Sabías que el cobre reciclado se usa en la fabricación de nuevos dispositivos? Por ejemplo, el cobre reciclado se usa frecuentemente en la fabricación de nuevos cables eléctricos necesarios para los electrodomésticos y la electrónica. Además, se usa en la fabricación de nuevos motores, teléfonos móviles, sistemas de aire acondicionado e incluso paneles solares. Luego, desatornillan la carcasa. Los manipuladores robotizados desatornillan los tornillos y el batidor se descompone en varias partes. Las cuchillas son de acero inoxidable de alta calidad, que se puede fundir. Dentro del motor hay cobre y aluminio, que se reciclan y se reutilizan en nuevos dispositivos. La carcasa de plástico se envía a clasificación. Puede reciclarse o será destruida. Cada parte va a su contenedor correspondiente. Los motores se envían a desmantelar, el cobre a las fundiciones, el plástico a una limpieza adicional. El reciclaje de la electrónica en Estados Unidos es un tema importante, como lo demuestra el Día Nacional del Reciclaje, que se celebra el 27 de septiembre. Este día nos recuerda la importancia del reciclaje para reducir las emisiones de carbono, ahorrar recursos y reducir los desechos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos. El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos. El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos. Reciclar los batidores y otros dispositivos electrónicos domésticos no solo es un proceso económicamente rentable, sino que también es crítico para la conservación del medio ambiente. Sin un reciclaje adecuado, estos dispositivos pueden causar graves contaminaciones del suelo y el agua, afectando la salud de las personas y los animales. Por cierto, un batidor promedio pesa alrededor de 1,5 o incluso 2 kilogramos, lo que ayuda a entender la magnitud del reciclaje. Si cada uno de los 10 millones de toneladas recicladas anualmente equivale a 1,5 kilos de batidores, eso significa más de 6.500 millones de dispositivos reciclados al año. ¡Increíble! ¿Sabías que algunas partes plásticas de los batidores pueden ser recicladas 10 veces sin perder su calidad? Los científicos descubrieron que ciertos tipos de plásticos, que se usan comúnmente en electrodomésticos, pueden resistir hasta 10 ciclos de reciclaje, lo que reduce significativamente la necesidad de nuevos materiales plásticos. Es impresionante. Muchos piensan que el plástico pierde su valor después de un solo uso, pero en realidad puede reutilizarse muchas veces. El plástico de los batidores es uno de esos materiales que se recicla fácilmente. Es importante mencionar por separado las partes del motor de los batidores. Generalmente contienen una gran cantidad de cobre y acero,
que son muy valiosos para su reutilización. Sin embargo, estas partes pueden ser bastante difíciles de reciclar debido a su equipo eléctrico integrado. Las normas internacionales exigen que los componentes electrónicos que contienen materiales tóxicos sean separados para su reciclaje adecuado. Y este es a menudo el último paso, cuando todos los cables y componentes se separan utilizando manipuladores robotizados. Curiosamente, en diferentes países, el proceso de reciclaje puede variar. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un sistema de depósitos de desechos, en el que los consumidores pueden obtener descuentos o reciclaje gratuito por entregar sus viejos aparatos, lo que motiva a las personas a entregar sus dispositivos electrónicos viejos para reciclaje. En Europa, la legislación es aún más estricta y para el año 2021, cada residente de la UE debía entregar al menos 4 desechos electrónicos para reciclaje al año. Esto resultó en un gran aumento del reciclaje y en la reducción de la contaminación ambiental. Cada año en el mundo se procesan hasta 50.000 búfalos para alimentar a millones de personas con una carne que se considera un nuevo superalimento. Los arqueólogos comprueban que los humanos cazaban a estos gigantes desde tiempos prehistóricos, y hoy la carne de búfalo está conquistando el mundo gracias a su bajo contenido graso y su valor nutricional único. Hace más de 5.000 años, domesticamos a los búfalos como fuerza de trabajo, pero apenas recientemente hemos descubierto su potencial culinario. Desde enormes granjas que ocupan miles de hectáreas hasta laboratorios de control de calidad, es toda una industria. En este video revelaremos cómo los búfalos están transformando nuestra alimentación y por qué su leche es el secreto de la mejor mozzarella. Sigan viendo hasta el final, va a estar delicioso. Los hallazgos arqueológicos demuestran que los humanos cazaban búfalos salvajes en la prehistoria. Actualmente, la carne de búfalo se considera cada vez más una alternativa a la carne de res por su menor contenido graso y su alto valor nutritivo. Los búfalos de agua comenzaron a criarse específicamente para carne relativamente hace poco, si lo comparamos con su uso tradicional como ganado de trabajo y fuente de leche. Los búfalos fueron domesticados hace más de 5.000 años, pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando comenzaron a aparecer granjas orientadas no solo a usarlos como animales de tiro, sino también para producir carne. La demanda de carne de búfalo aumentó en 1999 y los años siguientes debido a sus propiedades dietéticas. Una gran granja de búfalos, con varios miles de cabezas, cuenta con enormes pastizales o corrales especiales, donde se crían, alimentan y cuidan los animales. También tienen instalaciones modernas de ordeño, ya que la leche de búfalo es muy valiosa, además de plantas de procesamiento de carne e incluso laboratorios para el control de calidad de los productos. La granja puede ocupar desde 500 hasta 5.000 hectáreas o más, dependiendo de la cantidad de animales y el objetivo de producción. Estas granjas suelen tener pastizales especiales para pastoreo libre, así como corrales techados para alimentación, ordeño y procesamiento. Los búfalos, como otros grandes animales, requieren grandes cantidades de agua. Por eso, las granjas normalmente están equipadas con cuerpos de agua o abrevaderos para que los animales puedan beber directamente. Pueden ser piscinas artificiales o cuerpos de agua naturales, como lagos o estanques. Las instalaciones de procesamiento de carne son cruciales, especialmente si la granja se especializa en producción cárnica. Incluyen varias etapas, desde el sacrificio hasta el empaquetado del producto final.
En los mataderos se realiza el sacrificio de los animales. Luego la carne se limpia, se enfría y se prepara para su posterior procesamiento. El enfriamiento puede durar desde algunas horas hasta un día, dependiendo de la temperatura ambiente y el equipo técnico. La carne se despieza, se retiran huesos y partes no deseadas. Después, puede prepararse para procesamiento adicional como congelación, ahumado o elaboración de productos cárnicos. Los productos finales se empaquetan y etiquetan para su venta. Puede ser en empaque al vacío o empaque para venta en supermercados. En una granja grande de India o Tailandia que produce carne para el mercado internacional, el número de animales procesados puede ser de 10 a 50.000 cabezas al año. Esto permite garantizar un alto nivel de procesamiento y estabilidad en el suministro. Esta integración vertical, desde la cría de animales hasta el procesamiento de carne, permite a las grandes granjas controlar al máximo los procesos de producción y reducir costos, algo fundamental para mantenerse competitivos en los mercados internacionales. El ciclo de crianza de un búfalo en la granja puede tomar de 2 a 3 años, dependiendo de la raza, condiciones de crianza y especificaciones del mercado. Los búfalos nacen, como otros grandes animales, tras 10 meses de gestación. Las crías pesan alrededor de 30 o 40 kilogramos al nacer. Están bajo supervisión especial, ya que las primeras semanas son críticas para su desarrollo. Las crías necesitan alimentarse con leche materna, que es la principal fuente de nutrientes. Los búfalos pequeños permanecen con sus madres de 2 a 3 meses, dependiendo de las condiciones de la granja y los planes de producción. Durante este periodo, la leche materna proporciona la mayor parte de su dieta, aunque gradualmente se les introduce otros tipos de alimento, como heno, cereales y alimentos balanceados, para cubrir sus necesidades nutricionales y de desarrollo. Después de este periodo, los terneros pueden ser trasladados a corrales separados para su posterior crianza, o, dependiendo de la granja, a grupos de pastoreo libre. Tras ser separados de la madre, los terneros comienzan a recibir sustitutos lácteos que cubren sus necesidades hasta que son trasladados a una dieta de alimentos vegetales. En esta etapa, los búfalos comienzan a pasar a una alimentación principal, que incluye pastos, heno y granos. Crecen mientras los granjeros monitorean su salud, peso y estado general. Los búfalos lecheros pueden comenzar a producir leche en esta etapa, mientras que los búfalos de carne ganan peso para su posterior comercialización. Así es, los búfalos comienzan a dar leche después de su primer parto, que ocurre alrededor de los 2 años, pero para entonces ya pueden estar bien desarrollados y haber ganado un peso considerable. Pasan por una etapa desde el nacimiento hasta la madurez, durante la cual necesitan una buena alimentación para garantizar leche de alta calidad en el futuro. Los búfalos de carne, especializados en producción de carne, ganan peso durante este tiempo, dependiendo de las condiciones de la granja, la alimentación y la raza. Generalmente, este periodo incluye un crecimiento activo y acumulación de masa muscular, después del cual los búfalos pueden ser destinados al sacrificio si han alcanzado el peso deseado. Para el sacrificio, el animal puede pesar entre 450 y 650 kilogramos en promedio para búfalos de carne en este periodo, dependiendo de la raza y las condiciones de crianza. Los búfalos de agua se crían en diferentes partes del mundo, pero la mayoría se encuentran en India, casi el 60% del rebaño mundial. También son comunes en Europa, especialmente en Italia, donde se crían búfalos lecheros para la producción de mozzarella. Los búfalos de agua producen más leche que las vacas normales,
Una búfala puede producir entre 1.500 y 3.000 litros de leche al año. Además, su leche tiene un contenido graso más alto, alrededor del 8%, lo que la hace ideal para la producción de quesos y otros productos lácteos. Los búfalos de agua pueden vivir hasta 25 o 30 años. Sin embargo, para fines productivos, generalmente se utilizan hasta 10 o 15 años, dependiendo de si son lecheros o de carne. En algunos países como India y Pakistán, los búfalos se utilizan activamente como animales de tiro para el trabajo agrícola. Son capaces de trabajar en campos, especialmente en condiciones de tierras bajas húmedas,